Yo di el ejemplo de hacer el pan. En realidad hay varias formas de preparar alimentos mediante consagraciones para poder obtener un efecto sanador. Bon. Pero no es en este sector que las artesanías son lo más visible. Por ejemplo, cuando he dictado talleres de artesanía en varios países, vemos los alumnos trabajar inicialmente con el fuego, con velas. Bon. Las velas no necesariamente son de cera, pueden ser de cristal, pueden ser de hielo, pueden ser de madera, pueden ser de papel. Todo este se va a aprender adentro del taller de artesanía mágica. Una persona que aprende velas, que es el asunto de 3, 4 o 5 cursos, porque no es tan fácil en realidad, no vamos a enseñar en artesanía mágica cómo calentar la cera y hacerla caer en un molde. No nos interesa este. Lo que nos interesa es cómo tomar objetos que ya existen en el comercio, como una vela blanca común de parafina o una cera estampada, y gracias a este fabricar extraordinarias máquinas que pueden sostener personas enfermas, permitir de dar paz interior, dar coraje, enfrentar dificultades financieras, velas de emergencia antidepresivas, protectoras, etc. Todo este sí es lo que vamos a enseñar. Cómo hacer, permitir de transformar cosas de la vida común, una vela de parafina tranquila y común, ordinaria, en un objeto maravilloso que puede sanar a distancia. Entonces se aprende bastante más de lo que uno se imaginaba, profesor. No es solamente saber cómo transformar el objeto o hacer el objeto, es darle todo un sentido espiritual, todo. Claro. Es la artesanía mágica. No se trata de decir cómo colar una vela, es para niños, diríamos, es artesanía nomás. Nosotros es artesanía mágica, es decir, tomar cosas de la vida cotidiana, por ejemplo, un vaso con agua y transformarlo, darle otra dimensión, un vaso con agua sanadora, o un vaso con agua que puede cortar la agresividad de otra persona. Cuando una persona emplea sus manos, que son expresión del poder divino, su libre albedrío, que es un reflejo de la conciencia divina, los chakras menores de sus manos, que sirven de puertas angelicales, y sobre todo la energía divina que es expresada en los textos sagrados, una persona puede tomar cualquier objeto de la vida cotidiana y transformarlo verdaderamente en algo de mágico. Ejemplo, un alfiler se transforma en una espada en contra de espíritus negativos. Un pan consagrado puede servir de miles y miles de utilización aparte de la sanación. El horno a gas que tenemos en la casa, por ejemplo, si tomamos un trocito de madera, lo pintamos de una cierta forma y lo metemos después en el horno, vamos a obtener dos cosas. Mucho humo en la casa, esto es garantizado, pero vamos a obtener algo de muy importante. Tal vez con este vamos a poder frenar una enfermedad de una persona. Por ejemplo, si sentimos que nuestra casa es muy malsana, que hay algo que no nos cierra, nos sentíamos bien el año pasado y este año solo nos sentimos bien afuera, tenemos ganas de partir de la casa, de ausentarnos de la casa. Este es el signo que esta casa es infectada. ¿Cómo desinfectar esta casa? Limpiar una casa es algo que se puede hacer con agua, con sal marina, con aceite de oliva. ¿Cómo? Hay que aprender con los cursos de artesanía mágica. Tomar objetos ordinarios de la vida cotidiana, Emilio, agregar los textos sagrados con una inteligencia específica y saber en qué caso y a qué emplearlos. Supongamos que una persona tiene verdaderamente una brujería de la peor especie y tiene un demonio. No podemos dictar en artesanía mágica cómo hacerlo. En este caso hay grandes rituales de exorcismo precisos, son 7. Bajo ningún concepto este se puede dictar en artesanía mágica. Esta es una intervención mayor. Asimismo, una persona que cursa en artesanía mágica, por ejemplo, va a aprender a fabricar estos famosos pentáculos, amuletas, colgantes, estas cosas que portando sobre el cuerpo, que pueden ser hechos con pirograbación, que pueden ser hechos con pintura, con maderas, con plantas secas, etc. Una persona va a poder aprender a transformar objetos sencillos en objetos de poder con un extraordinario poder de acción.